Muchos dirán, pero yo no he podido trabajar en mi propósito. ¿Por qué no puedo hacer lo que Dios me estableció que yo haga? ¿Por qué no llego a hacer la obra de Dios que yo sé que Él ha establecido para mi vida? Hoy quiero darte una clave, y ese es mi ego y yo. Usted va a decir, está redundando. No, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con Lucas 9:23. Lucas 9:23. Cuando le pasé a mi esposa este título, le dije, ¿qué te parece? Mi ego y yo. Me dijo, ese está para tapa el libro, me dijo. Ese está para el libro, me dice, ¿no? Ese título del libro. Entonces, yo quiero que usted lo agarre esto, porque Dios te va a mostrar. Esta mañana Dios me dio una revelación muy buena. Yo desperté y me puse a repasar mis notas para la prédica, y ahí Dios me mostró algo nuevo, una revelación nueva. Entonces vamos a mirar Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está, bueno, yo lo tengo aquí con mayúscula. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Fíjense, Jesús cuando nos habló, cuando le habló a sus discípulos, cuando iban a hacer la obra, ¿sabe qué pasó? Le dijo, niéguese a sí mismo. La primera opción que yo, o primer actitud o acción que yo voy a hacer para poder seguir a Cristo, es negarme a mí mismo. Entonces cuando los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer? Niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día. La cruz, la que conocemos, no había todavía, no habían crucificado a Jesús. Pero es que la cruz, cuando Jesús hablaba de la muerte en cruz. En esa época, la tortura más fuerte, la muerte más fuerte era la muerte en cruz. Entonces lo que le estaba diciendo es, usted tiene que matarse de la forma más fuerte, más cruel que se está haciendo. Mátase a sí mismo y sígame. ¿Y cuándo? Cada día. ¿Qué dice ahí? Cada día. Tome su cruz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo hoy día puedo ser un santo, santísimo, precioso de Dios, y mañana no. ¿Por qué? Porque mañana no tomé la cruz. Porque pasado mañana no tomé la cruz. Cuando no tomas tu cruz, no estás siguiendo a Cristo. Tienes que tomar tu cruz y seguirlo cada día. Por eso es que muchos fallan, porque no han escuchado esto y siguen haciendo lo mismo. Hay otros que no quieren, que no obedecen y hacen lo mismo. La única manera para no hacer lo mismo y para tener otro resultado es caminar por un camino diferente. ¿Y cuál es el camino diferente? Negarse y seguirlo. Entonces, ¿quiere seguirlo? ¿Quiere caminar el camino de Jesús? Vamos a morir al yo. Pero entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿y qué viene el ego y qué viene yo? El ego, escuche bien, el ego es lo que pensamos que somos. Eso es el ego. Y el yo es lo que en realidad somos. Entonces el ego es ese niño malcriado, es ese niño mimado. El ego es ese niño que cree que lo sabe todo y que todo lo hace y todo lo merece. Ese es el ego. Y el yo es la semejanza que tenemos a Dios. Somos ese hijo de Dios a su imagen y semejanza. Ese es el yo. Entonces vamos a diferenciarlo. Ahora entiende ya cuál es mi ego y cuál es mi yo. Nosotros siempre decimos morir al yo. Está bien, déjelo ahí. Lo que yo quiero mostrarte es que hay una diferencia en lo que es el ego y en lo que eres tú. Entonces ahí es donde Dios me mostró esta revelación y dijo, no es lo mismo el ego y no es lo mismo el yo. El yo, Dios nos los dio para que nosotros seamos. ¿Recuerdan esa prédica? Le dice, los yo soy de Jesús. Jesús decía, yo soy el camino. Estoy hablando de ese yo que te identifica. Ese es el yo que hoy nosotros vamos a aprender a hacer. Y es el ego el que vamos a aprender a matar. Amén. ¿Quiere matar hoy día? ¿Quiere matar? Voy a matar ahora. Mate el ego. No, es que digo, me voy a matar. Mate el ego.
No mate al de lado, pues, ¿no? Te voy a matar. No, mate al ego. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí viene la respuesta. 3 formas para hacerlo y 3 formas que nos identifican, e incluso podíamos hablar hasta de 3 etapas que nos identifican para que nosotros podamos aprender a matar ese ego. Primera es la negación, y esa etapa es el Jordán. Jesús nos los enseñó. Vamos a ir a Mateo 3, 13, 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Fíjese, vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces Juan estaba en el Jordán y estaba bautizando, y él vino para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué etapa fue esta? Fue la etapa en que el Señor se negó a sí mismo. Esta fue la etapa donde hizo lo que le pedía a sus discípulos. Él, como Hijo de Dios, podía establecer, porque Él era el mismo, el bautismo. Pero no, Dios había establecido que Juan venga a bautizar. Entonces, cuando sabe que Juan está en el Jordán, ahí es donde va. ¿Por qué? Porque el Jordán tiene un significado. El Jordán significa debajo de. Debajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Vino y se puso debajo de la autoridad que había establecido Dios en Juan de bautizarlo. Él se puso bajo la autoridad. Él, siendo el Hijo de Dios, se colocó bajo autoridad. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo. Porque Él renunció allá a ser Dios y vino como hombre. Y como hombre tenía que cumplir lo establecido por Dios. Entonces, ¿cuándo te niegas? Cuando obedeces. ¿Cómo puedo yo negarme a mí mismo? Obedeciendo lo que Dios estableció, aunque mis pensamientos sean otros. Ah, no, pero es que yo soy el Rey de Reyes. Ah, no, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo me voy a bautizar yo? Me bautizo porque así lo dijo el Padre y así se hace. Y le dijo: me conviene. Me conviene. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Ah? Me conviene. ¿Sabe por qué le convenía? Porque sabía lo que venía. ¿Qué vino? Se abrió los cielos. Cuando Él obedeció, se abrieron los cielos. Cuando Él se quedó debajo del Jordán, se abrió el cielo y vino el Espíritu y dijo: este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque tengo complacencia, porque obedece. Obedece. Lo pongo en tono de mamá ese. Así dice la mamá, ¿no? Obedece. Entonces, nosotros tenemos que entender que la obediencia te va a abrir los cielos. ¿Y qué hace la desobediencia? Lo contrario, pues. Cerró el cielo. No hay vuelta. Entonces, Dios te está dando una oportunidad hoy día. Hoy quiere que te metas ahí al Jordán, sumidito. ¿Y por qué? Porque hay un ego que está vivo. Hay un ego que está coleteando. Hay un ego que no se quiere dejar. Entonces, ¿a quién vamos a matar? Al ego. ¿Cuál es tu dificultad? El ego. ¿Cuál es el que no te deja avanzar? El ego. ¿Cuál es el que te hace hacer cosas malas? El ego. ¿Cuál es el que te lleva al pecado? El ego. ¿Por qué? Porque es ego. Es ese niño mimado. Ese es. Y fíjese una cosa. Yo me puse más o menos a pensar, ¿no? Así a analizar. Y dije: fíjense, hay algo muy interesante con el tema del ego. Jesús nos enseñó algo muy fuerte. Fue una enseñanza así que la lanzó, pero fue tremenda bomba. Y dijo: ámense a sí mismo como aman a su semejante. O a la inversa, amen a su semejante como a sí mismo. Esto es una cosa impresionante de fuerte. ¿Sabe por qué?
Porque te dio un balance. Porque fíjense, cuando yo amo más a la persona que a mí mismo, ¿qué se vuelve? Idolatría a la persona, idolatría al trabajo, idolatría a lo que hago, idolatría. O sea, yo idolatro lo que más amo que a mí mismo. ¿No es cierto? Se vuelve idolatría. Fíjense. Y cuando yo amo menos que a mí mismo, a los otros, ¿qué se vuelve? Egolatría. Fíjense ese balance. Cuando yo exagero por un lado, idolatría. Cuando exagero por el otro lado, egolatría. Y entonces es algo muy fuerte, muy difícil, muy complicado el hecho de que nosotros estemos mirando que esa balanza, eso que nos dejó Jesús ahí, sea tan fino que si yo exagero para un lado, estoy mal. Exagero para el otro, estoy mal. Y entonces yo dije, ego, a ver, vamos. Fíjese, el ego deriva la egolatría, ¿no es cierto? Pero también deriva los ismos, egoísmo. Soy egoísmo. Pero también dentro de eso hay egoísmo, hay narcisismo, hay... ¿qué más hay? Se me olvidó, en la mañana estaba más... narcisismo, hedonismo, adonismo, ¿no es cierto? Fíjese, y hay otra más que no me acuerdo. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de algo, decimos humanismo, materialismo. Pero cuando hablamos de la persona, hay diferentes clases de egoísmo, narcisismo, ¿no? Hedonismo. ¿Por qué? La calidad humana es muy grande, es muy fuerte, es muy diversa. Pero hay una cosa que nos une: la obediencia en Dios, los principios de Dios, lo que Dios ha establecido. Y entonces ahí es cuando ya el hombre puede analizar de mil maneras, pero Dios te dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo hacemos? Entrando al Jordán, poniéndonos debajo de. Entonces cantábamos ahora, ¿qué cantábamos? A tus pies. Cuando estoy a tus pies, veo la grandeza. Si la alabanza, la adoración no es en vano, es lo que nos está mostrando, es lo que somos. Entonces, el primer paso es lo que hizo Jesús. Se puso debajo del Jordán, se puso bajo la autoridad de Juan en el bautismo. ¿Por qué? Porque le convenía. ¿Y cuál fue el resultado? Se abrió los cielos. Este es mi hijo en que tengo complacencia, porque es obediente. Ahí vino el diablo, le ganó al diablo, le ganó a todo mundo. ¿Por qué? Porque ya había ganado su identidad de hijo. ¿Y dónde la ganó? En la obediencia a papá. Papá le dijo: ¿se bautiza? Claro. No, usted hubiera estado, no puede, si yo soy influyente, yo soy el hijo del pastor, que me voy a bautizar. Usted tiene que hacer lo que Dios mandó hacer, y Jesús lo hizo. Segundo, Jesús tuvo una etapa en el monte de la transfiguración. Marcos 9:2. Mire, hoy Dios me mostró esto de otra manera impresionante, cómo Dios me fue mostrando cosas que lo he sabido básicamente desde que comencé a estudiar la palabra, pero que hoy me mostró de otra manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ese es el 1. El 2. Él estaba hablando, estaba discipulando, y de repente lo tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se fue. ¿Y a quiénes tomó? A sus intercesores, a los que andan orando, a los que andan pegados ahí, pegados a él, orando. No lo llevó a los 12, llevó a 3, a esos 3 intercesores. Mire Juan ahí, Juan le dio Apocalipsis. Mire lo que Juan, mire lo que hizo Juan. Juan le dio Apocalipsis,
Mucha gente dice, hoy, pero las cartas Paulino, Apocalipsis, los últimos tiempos, le enseñó el final de las cosas a Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan era un intercesor, porque Juan estaba ahí. Pedro también, Pedro estaba ahí. Pero Pedro también tenía un carácter diferente, ¿no es cierto? Pedro un día estaba ahí y Pedro lo negó. No, así todo el mundo lo negó Pedro, ¿no? Se enojan, no, lo negó Pedro. Pero Judas lo traicionó. Fíjense, características. Pero Judas, ¿qué pasó? No se negó a sí mismo. Judas, cuando Jesús lo eligió, era un traidor. Y Jesús sabía que era un traidor, pero quería transformarlo, quería cambiarlo, quería discipularlo. Pero terminó traidor nomás. Entonces, ¿qué pasó con Judas? No se negó a sí mismo, no dejó la traición atrás. Pero en cambio Pedro era explosivo. A Pedro no lo agarraban, cortaba la oreja hasta el final. También se negaba a sí mismo y Dios le revelaba por primero a él que Jesús era el Hijo de Dios, porque se negaba a Pedro. Y después le salía otra vez el carácter a Pedro, pero después otra vez Pedro se negaba y otra vez le revelaba otra cosa y otra cosa y otra cosa, porque había un carácter en Pedro y se iba y venía. Pero en cambio Juan era el amado. Pero Juan tuvo algo. Juan estuvo en la cruz a los pies de Cristo con María. Juan estuvo ahí. Juan no le importó que lo maten. ¿Por dónde estaban los otros? Uno ya estaba muerto y los otros 10 ¿dónde estaban? Huyendo de miedo. Pero eran hombres, eran naturales, no estaban llenos del Espíritu Santo, porque Jesús, y ahí es donde yo entendí por qué no estaban llenos del Espíritu Santo ahí, pues, porque Jesús los necesitaba así, después lo iba a empoderar, los necesitaba así. Pero Juan estaba ahí. ¿Y dónde estaba Juan? Ahí con la madre. Y ahí fue cuando Jesús, preocupado, porque el primogénito hebreo se preocupaba por los padres. Y entonces le dijo, ahí está tu madre. Le dijo a Juan, vas a cuidar a mi madre. Y Juan cuidó a su madre y honró a su madre. Y fíjense, Juan fue el único que no murió trágicamente de todos los discípulos. Juan murió de viejo, porque honró a la madre, porque Juan tenía otro corazón. Y lo quisieron matar, lo metieron a la olla hirviendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y salió de ahí Juan y dijo, ¿dónde está el sauna? Es un sauna para Juan. No le pasó nada a Juan. Y murió de viejo y todavía Dios le dio el Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque honró. Porque el que honra va a tener larga vida sobre la tierra y todo le va a ir bien. Bien, esas son las promesas. Esos son los que saben de las promesas de Dios. Y fíjense, y ese estaba Juan ahí y él se transfiguró. ¿Por qué se transfiguró Jesús? ¿Qué necesidad tenía Jesús de mostrar? Porque es la etapa en que él ya ha muerto a su yo y ahora se muestra exactamente lo que él es por dentro. ¿Y qué era Jesús por dentro? Dios. Entonces cuando se transfigura, se deja de ser hombre para mostrarse como Dios. Y ellos tuvieron la capacidad de poder ver eso. Entonces nosotros no nos vamos a convertir en Dios, no nos vamos a transfigurar, nosotros nos vamos a transformar en ese Hijo de Dios que Él quiere que nosotros seamos. Ya no le gustó mucho, ¿no ven? Ay, ya no dijo amén. ¿Ah? Diga pues amén. Yo quiero mostrarme aquí a mi pastor, a mi líder, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi jefe, otro hombre, otra mujer transfigurado. ¿Quiere mostrarse así? ¿Estás seguro? Que lo conozcan por dentro, que conozcan sus pensamientos, que conozcan sus acciones. Eso es lo que quería decir Jesús. Ahora me van a conocer. Ahora no solo va a ser revelación, ahora no solo va a ser enseñanza, van a ver lo que yo soy por dentro. Y ahí se mostró, ahí se mostró. Y en ese momento, Pedro, Jacobo y Juan, claro que siguieron siendo los intercesores y siguieron con él.
y estaban con él en todo tiempo. Y tras que Jesús se estaba yendo, ya ellos se metían ahí. Yo voy a ir también. Quiero ver algo nuevo, quiero estar. Ese es el intercesor, ese es el que ora, el que dice: yo quiero algo más, yo quiero revelación, yo quiero que Dios me muestre, yo quiero algo más. Y ahí en esa transfiguración es cuando cambia nuestro yo, porque el pecado es nuestro yo, no es el ego. El pecado es el ego. Yo quiero hacer lo que quiero, yo quiero pensar lo que quiero, yo quiero lo que quiero, yo quiero lo que quiero. ¿Sabe qué? El que quiere lo que quiere es un niño mimado, una niña mimada que quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, y no quiere obedecer con lo que Dios estableció. ¿Cuál fue el tema aquí? Es que Jesús creyó. Y ahí es donde viene. Aquí es donde viene. Después de morir nosotros a nuestro yo y negarnos, vamos a ser transformados. O sea, indefectiblemente vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a cambiar, porque nuestra mente va a cambiar, porque nuestras intenciones van a cambiar, porque nuestros pensamientos van a cambiar, porque el estilo de vida va a cambiar. Y cuando cambia mi estilo de vida, viene el gozo, paz y renovación del amor en nuestra vida. Entonces, si no, imagínense, el que se casó enamorado con la chica, ¿no? Como dice, ¿qué novia es fea? Pues ninguna, todas son bonitas, ¿o no? Claro, todas las novias son hermosas. Y después de 5 años, y después de 10, y cuando se nos cae el pelo, se sube la barriga, ¿qué hacemos? Ya no somos bonitos, ya no somos hermosas. ¿Qué es lo que queda? Lo de adentro, transfigurado. El cuerpo va a cambiar, el cuerpo se va a acabar, pero lo de adentro es eterno. Eso es lo que Jesús nos mostró. Ahí, adentro, no cambia jamás. No cambia jamás. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Transformarlo. Tengo que cambiarlo de adentro. El anterior domingo hablaba del corazón, ¿no es cierto? No, fue en la de Casa de Paz, ¿no? Hablaba de que todo lo que sale de adentro del corazón del hombre es lo que contamina, lo que sale de la boca. Entonces, nosotros tenemos que cambiar por dentro. Y ahí viene la etapa de revelación más fuerte que he recibido en estos días. Y esto lo recibí esta mañana. Estaba leyendo Lucas 22:39 y dice: y saliendo se fue como solía, ahí está la clave, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces él se fue, ¿a dónde? A Getsemaní, porque en el monte de los olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní, porque en ese huerto él iba y oraba. Él iba al monte de los olivos, pero esta vez iba al huerto de Getsemaní. Entonces ahí me puse a buscar qué significa Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. O sea, Getsemaní era la prensa del aceite. ¿Qué es lo que pasa? En el monte de los olivos habían aceitunas. Muchas veces nos cuesta asimilar que olivo es aceituna, ¿no es cierto? Entonces, es las aceitunas. Entonces, era el lugar donde habían las aceitunas. Pero Getsemaní era el lugar donde prensaban la aceituna para que salga el aceite. Entonces, lo que Jesús quería mostrar en ese momento es que era el día en que iba a fluir el aceite, el nuevo aceite de unción para el nuevo pacto hasta hoy día. Eso es lo que hubo ahí. Y la revelación es de que yo siempre vi de que Getsemaní era la victoria de la resurrección de Jesús. O sea, en Getsemaní yo siempre he enseñado, por lo que me vienen siguiendo, siempre enseño que en Getsemaní Jesús tuvo la victoria de la cruz, porque fue en Getsemaní cuando él le ganó al diablo sobre la muerte en oración. ¿No es cierto? Él lo hizo ahí y ya el resto fue simplemente historia. Pero la victoria fue en Getsemaní, desde ese sentido. Pero hoy el Señor me lo complementó, porque me dijo así: la forma en que Jesús venció fue cuando venció a su ego, fue cuando venció a sí mismo. Y
Y cuando Él se venció a sí mismo, venció la muerte. ¿Y cómo se venció? Fíjense, Él tenía que morir de una forma durísima. Y ahí seguro estoy, creo yo, que Él estaba hablando con papá y le dijo: papá, que no sea así. Papá, que no sea en la cruz. Papá, que no sea con los clavos. Que no me claven, que no me latiguen, que no me quiten la piel, que no me quiten mi sangre, que no me escupan. Es más, que no me paseen desnudo por la calle. Jesús le estaba diciendo: papá, que no pase eso, hagámoslo de otra manera, hagámoslo de otra manera. Estaba ahí un hijo con todos los derechos, pidiéndole al Padre que lo cambie, que lo haga de otra manera. Tenía derecho para hacerlo, claro que sí. Y es más, Jesús dice que se entristeció hasta la muerte. Imagínense cuando su hijito viene y le dice: no quiero, papá, no, dámelo. Dámelo, claro que se lo da a usted. No necesita que se deprima tanto el hijo para dárselo. Hay hijos que ni abren la boca y ya usted se lo lanzó, porque ya viene mimado de antemano. Es que hoy ya son en giga, ya vienen los hijos, con mimados en giga, con peso ya, incluido ya. Es que así está el mundo ahora. Todo es al hijo, todo el hijo. No lo dejamos respirar al hijo. Y después estamos criando una cosa rara ahí. Entonces ahí, ¿qué pasó? Jesús le dijo: papito, que no sea así. Y ahí vino una voz del cielo. Y ahí ya pone la voz así: Dios, hijo, se va a hacer como está establecido. Se va a hacer como está planificado. Se va a hacer como es el propósito. Se va a hacer como ya lo he dicho. Y ahí es donde venció. Ahí es donde se negó. Y ahí fue cuando Jesús le dijo: papá, que se haga como es tu voluntad. Que se haga como tú dices. El negarse a sí mismo, el morir al ego, es obedecer al máximo, a lo sumo, al 100% lo que papá dijo, lo que papá estableció, lo que papá mostró. Eso es lo que es negarse a sí mismo. Cuando quieres cambiar las cosas, cuando quieres cambiar el mundo, ahí vas a vencer. Cuando Jesús se negó en Getsemaní, cuando Jesús dijo: ahora se va a hacer como el Padre dice, la muerte estaba vencida, la resurrección estaba hecha. Eso es morir al ego. Tenemos que morir al ego. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos. Tenemos que morir a ese ego. Yo lo quiero así, yo lo quiero hacer. No, pataleo. Hoy se ve en las calles, todo, donde ustedes andan los niños así pataleando. Y patalean y gritan y se tiran al suelo. Y usted dice: no, ¿quiénes son esos? Para no decir, pero una de mis hijas hacía eso cuando era chica. No voy a decir el nombre, pa. Hacía eso cuando era chiquitita porque era súper mimada. Y un día dije yo, y no tenía revelación en esa época, pero tenía a Pedro Moreno. Saqué al psicólogo. Claro, es que ahora usted hace algo y vienen 3 psicólogos, ¿no? Y lo denuncian y discriminación y no, preso va uno. No, en mi época yo saqué. Salió el psicólogo. ¡Fum! Y de ahí se ha levantado. Nunca más se tiró así. Nada de berrinches. No quiso saber de berrinches. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No le digo que castigue a su hijo, no le digo que le eche huasca. Lógicamente, al hablarlo, le digo que a mí me funcionó. Pero después del castigo venía el amor, venía la corrección. ¿Sabes por qué te he castigado, hija? Porque has hecho mal.
porque eso no se hace. ¿Usted cree que me entendía? Ni me entendía, pero lo que tenía atrás sí lo entendía. ¿Ah? Ese dolor lo entendía. Y después fue entendiendo lo que era premio y castigo. Eso es lo único en la vida. Negarse a sí mismo. Voy a tener un premio. Jesús se negó y el cielo se abrió. Tenemos un castigo, tenemos que morir a nosotros, pero se va a abrir algo mayor para nosotros. No es castigo, te voy a sacar, y hay padres que le sacan, pero con cable le dan a los hijos. Eso es maltrato. Ahí a patadas, ¡pum! Una patada allá. Hay gente que una escoba, está la escoba. Escoba de plástico ya se han hecho ahora, pero creo que es porque ya no tienen que ser de palo, porque la mamá la agarraba la escoba y ¡boom! Así era antes. Antes el psicólogo era una chancleta hawaiana que salía volando. Y las mamás habían sido entrenadas en un no sé, un gimnasio de entrenamiento, o los militares la entrenaban a tirar chancletas. Pero llegaba. ¿Ah? Era de esas chancletas, hasta hacían chanfle como Roberto Carlos. ¿Ah? ¿No es cierto? Y esos hombres están y esas mujeres están aquí. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos sacar ese ego, esa necesidad de hacer lo que queremos. Y yo no te digo de que hagas lo que quieras. Claro que hagas lo que quieras en el Señor, en lo bueno, pero no lo que te da la gana. Porque la vida no es así. La vida es para hacer lo correcto, lo bueno, porque los resultados son buenos. Cuando haces lo que quieres, los resultados son malos. Pero nadie quiere eso. ¿Sabe por qué? Porque muchos están metidos en lo suyo. ¿Y qué es lo que vengo a enseñarte ahora? ¿Qué es lo que vengo a decirte ahora? Jesús venció en la cruz porque se venció a sí mismo. El resultado de la cruz es vencerse a sí mismo. La lucha interna que nosotros tenemos es vencernos a nosotros mismos. La lucha que de toda la vida es vencerte a ti mismo. Deja de andar luchando con tu jefe. Deja de estar luchando con tu compañero. Deja de andar queriendo ser mejor que el otro. Deja pensando que tú tienes más que el otro. Deja de estar corriendo sobre eso y lucha contra ti mismo. Lo que el Señor nos dijo, niegue a sí mismo, es lucha contra ti, lucha contra tus deseos, contra tus pasiones, contra tus placeres, contra tu concupiscencia. Lucha contra eso, porque la respuesta va a ser los cielos abiertos para tu vida, cielos abiertos para tu vida, cielos abiertos para tu vida. Digo yo ahora, la mentalidad de que ya lo hice, que ya me bauticé, que ya obedecí, es mentira. Es todos los días. Todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder llegar ¿a dónde? A que se abran los cielos para mi vida. Yo quiero cielos abiertos, dígalo. Yo quiero cielos abiertos para mi vida. Yo quiero cielos abiertos. Entonces obedezcamos, entonces neguémonos, porque eso es lo que quiere Dios. Yo quiero orar por ti para que quites de tu ser ese ego. Vamos a matar al ego. Y va a vivir ahora esa semejanza de hijo de Dios. Mi mentalidad hoy cambia. Mi mentalidad hoy va a hablar de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí.